Gracias, señora embajadora. A continuación, le damos la palabra al señor fiscal de la Corte Penal, que intervendrá brevemente antes de dar inicio al panel. Señor fiscal, bienvenido. Respetada viceministra Elizabeth Taylor, señor presidente de la JEP, amigo, hermano, magistrado, doctor Vidal, señoras y señores. Realmente es un privilegio estar en este salón tan hermoso bajo la mirada de Simón Bolívar, el libertador, quien luchó por la libertad contra la tiranía, la opresión, el colonialismo, con la esperanza y con el esfuerzo, con el sudor que aportó para que una tierra fuera libre, una tierra en donde mujeres, hombres, niños pudieran desarrollar su propio potencial bajo el abrigo de la ley y el derecho. Yo creo que este esfuerzo, este diálogo, busca cumplir con ese sueño. Y es mucho el trabajo que se ha realizado, pero mucho trabajo por hacer queda todavía. En octubre de 2021, cuando estuve en Colombia por primera vez, y cuando tuve que reconocer el trabajo significativo que se había hecho en la sociedad civil, en el gobierno, en la Fiscalía General y, muy importante, el trabajo de la JEP, el presidente Cifuentes en ese momento dirigía la JEP, afirmé yo en ese momento que aquí no se aceptaba la impunidad. La justicia no era perfecta, la justicia no es perfecta en ninguna parte del mundo, pero tiene que hacerse un intento sincero por hacer más, por reconocer que las palabras de los abogados, de los jueces, de los diplomáticos son de poca utilidad si no se sienten a nivel de los seres humanos afectados por el conflicto, personas que hoy sufren por los crímenes cometidos, personas que se despiertan ante la realidad de haber perdido a sus padres, de haber sido desposeídos de sus tierras, de haber sido violentados y de haber visto cómo se mancha su futuro porque han sido sometidos a un poder cruel. Y por tanto, en este salón, aquí donde caminó el Libertador, con la presencia de altos funcionarios de este gran país, es apenas lo correcto hacer una pausa y recordar que no estamos hablando entre nosotros únicamente, estamos hablando ante todo para representar las voces de los hombres, las mujeres, los niños, las niñas, que son los héroes y las heroínas de esta historia. Yo hablé ayer con todos los magistrados de la JEP y creo que, bueno, ustedes todos lo saben, que Colombia es un país fenomenal. Los colores vívidos de la bandera se reflejan también en el arte, la literatura, las tradiciones vívidas de Colombia y también en un sistema muy creativo, muy imaginativo que ustedes desarrollaron aquí internamente para tratar de garantizar que no haya impunidad, que haya rendición de cuentas y que lleve a una paz en donde el futuro de Colombia pueda ser más brillante y menos doloroso que en el pasado, porque claramente no hay nada que este país no pueda lograr. Entonces, ¿cómo llegamos hasta allá? Yo creo que la respuesta es que en medio del ruido del discurso político, en medio de una democracia vibrante, yo creo que a veces es útil tener una mirada de afuera y reconocer que si bien no se ha realizado por completo la labor, y eso lo dije en octubre de 2021, creo que ustedes ya dejaron la orilla del río donde vivía quizás una impunidad significativa y están bogando contra la corriente para cruzar hasta la otra orilla del río, que es la tierra de la justicia, de rendición de cuentas más completa. Y ayer, cuando estuve con mi amigo, el presidente de la JEP, el juez Vidal, les decía yo que ustedes en este momento están en medio del río, pero no están solos. Y yo creo que este es un mensaje muy importante para decir que el acuerdo que firmé yo en 2021
lo firmé con el presidente Duque en ese momento. Tuve el honor de tener una audiencia con el presidente Petro que abrió tiempo en su agenda para sentarse conmigo durante bastante tiempo. Nos reunimos con la viceministra, el ministro de Relaciones Exteriores, la embajadora y tuvimos una conversación muy importante y me queda claro que este acuerdo que firmamos en 2021 no es una cuestión de partidos políticos, es algo para los colombianos y el presidente insistió que se pudiera anclar el trabajo de la JEP en las raíces de este país para que pueda haber más paz y más justicia. Y yo creo que después de 5 años, porque solamente lleva 5 años operando la JEP, ha habido unos grandes logros y ustedes los deben reconocer con gran respeto. Son unos logros verdaderamente asombrosos. Ya hay 11 casos macro, el caso número 1 de los rehenes, los falsos positivos del caso 3, en el caso 7, el caso de los niños que muchas veces son totalmente invisibles y están involucrados en los conflictos del mundo. Y eso para mí es muy importante, poner el futuro de nuestras comunidades en el centro del marco de la justicia y la rendición de cuentas. Tenemos el caso 11 de crímenes sexuales y de género que se siguen cometiendo, pero estamos enviando juntos un mensaje de que juntos somos más fuertes y Colombia no está sola. Porque yo prometí cuando cerré el examen preliminar, reconociendo la madurez del empeño colombiano y que están construyendo un mejor futuro, que esa es la esperanza. Y aunque la JEP tiene su periodo hasta el 2038, no hay competencia con la oficina del fiscal general. También me encontré con la vicefiscal que hoy está aquí en primera fila y también anunciaron 6 casos de imputación contra 6 generales por falsos positivos. Me dijeron también que había 98 acusaciones contra terceros con respecto al financiamiento por parte de las bananeras o las azucareras o las empresas mineras, para asegurarse de que haya una mayor visibilidad en términos de quiénes son los actores que convergieron y que permitieron que la impunidad prevaleciera y que se permitieran los crímenes que se cometieron. Reconocer eso es fundamental para que todos trabajando juntos pongamos fin a eso, porque el día que se pueda ganar un peso fácilmente negociando con delincuentes y poniendo las utilidades económicas por encima del valor de la vida humana, no es algo que sea único en Colombia. Hay muchos lugares del mundo. Yo acabo de venir de la República Democrática del Congo y oímos esas denuncias semejantes. Entonces, por eso es que la experiencia colombiana tiene importancia para el mundo. Si estamos dispuestos a trabajar juntos y a tener un compromiso conjunto y a no darnos por vencidos, yo y nosotros juntos llegaremos al otro lado del río, a la otra orilla, de una manera notable, pero eso exige no solamente palabras, sino actuaciones. Yo le mencionaba a la viceministra que espero poder volver una y otra vez a Colombia durante mi periodo. Quiero tener un relacionamiento muy estrecho con América Latina, el segundo grupo más grande de estados que son miembros del Estatuto de Roma, vienen de este continente. Y toda la idea de una Corte Penal Internacional permanente fue la iniciativa de Trinidad y Tobago, de Guatemala, de países de esta región que vieron lo que estaba sucediendo en el mundo y dijeron, tenemos que madurar como sociedad humana y construir un mundo para nuestros hijos en donde no haya comunidades al margen. Claro, es un mundo imperfecto, sigue siendo imperfecto, pero que sea el próximo un mundo donde haya más justicia, que sea
pertinente para las personas que están en los campos de refugiados, que no tienen nada, que tienen que cruzar las fronteras internacionales protegidos con bolsas plásticas. Los futuros de sus hijos se ven negados o afectados porque tienen que vivir como refugiados o como desplazados, no pueden asistir a la escuela por el conflicto. Por eso es que en 2023 todavía necesitamos una Corte Penal Internacional, infortunadamente, porque el mundo no ha madurado a llegar al mundo en donde habremos aprendido las lecciones del Holocausto, de las cámaras de gas, de las matanzas en Camboya o las matanzas en Ruanda, en donde morían 7.008 personas en el día, lo que sucedió en Sierra Leone, lo que sucede en el mundo. Entonces ustedes están en la primera fila de la innovación, de la imaginación, están a la vanguardia de querer construir un mundo menos imperfecto que el mundo en el cual nacimos. Y yo creo que en últimas, ese es un gran servicio que las instituciones colombianas y el pueblo de Colombia le brindarán a las generaciones futuras. Podemos dejar dineros en el banco como herencia, pero si como seres humanos podemos dejarle una educación más integral a nuestros hijos, un mundo en donde reine la meritocracia, en donde todo el mundo tenga derecho independientemente de su origen, del color de su piel, de si son blancos, si son negros, ricos o pobres, un mundo en donde todos tengamos la oportunidad de construir un futuro. Eso no está desconectado con el deseo a veces de recurrir a las armas, porque de hecho hay una relación estrecha, un mundo en donde el discurso del odio se tiene que penalizar desde un comienzo, porque la discriminación que vemos en los conflictos en el mundo entero sirven de suelo fértil. De hecho, sirven de catalizadores para los genocidios y los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra. Esa es la historia. Miren lo que pasó con el pueblo judío, lo que hicieron los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, antes de Auschwitz, de las cámaras de gas. Eran discriminados, se los consideraba menos iguales, debían llevar insignias. En Ruanda, los tutsis los llamaban cucarachas. En Irak, en Siria, la comunidad chiita los denominan merecedores de la muerte, idólatras. Entonces, ese discurso del odio tiene una relación causal directa con las condiciones en las cuales el virus del odio puede prosperar. Yo creo que el trabajo de la JEP realmente es significativo. No solamente tenemos los 11 casos macro. Cuando estaba yo revisando y vino también mi equipo aquí en octubre pasado, se reunieron también con el Ministerio de Relaciones Exteriores, con la JEP, con la Fiscalía General de la Nación, con la sociedad civil, que también es muy importante. Y el avance es significativo, porque si vemos un caso, el caso de Mancuso, en el caso de Mancuso, el presidente, la gente me puede corregir en el panel, pero durante esa audiencia en donde se presentó una persona a validar, es muy importante validar las narrativas, las experiencias de muchas víctimas y testigos. 300.000 personas estaban viendo a nivel virtual y millones más, porque yo entiendo que se difundió por televisión. Entonces, es el inicio de una conversación, no para criticar o erosionar la confianza en Colombia, pero para reconocer que tienen la fuerza suficiente para mirarse al espejo, llevar al espejo de la historia y reconocer los prejuicios históricos, las injusticias históricas, el racismo, que llevan a los tipos de crímenes que han afectado a las comunidades más vulnerables, que sufren inmensamente. Y en 5 años tener 21, por lo menos 20 millones de evidencias en la base de datos probatorias, muy significativo. Y nosotros, aliados, trabajando juntos, podemos lograr mucho, estar permanentemente en contacto con la JEP,
con la Fiscalía General de la Nación y con el gobierno. Más tarde, el día de hoy, si Dios quiere, firmaremos con el Ministerio de Relaciones Exteriores un suplemento al memorando de entendimiento en el cual yo me comprometo con base en esta nueva complementariedad dinámica a que somos amigos de Colombia. Colombia es un Estado parte muy respetado y colectivamente nosotros somos servidores de la justicia que estamos dispuestos a trabajar juntos, a luchar juntos, a sudar juntos para asegurar que este país cumpla con su potencial y lo haga realidad. Y este acuerdo que se firmará más adelante es un esfuerzo por asegurar que el gobierno, que es un Estado parte, que trabaje con la oficina de la Fiscalía que yo dirijo y trabajemos con la sociedad civil colombiana, con la Fiscalía colombiana, para hacer que este esfuerzo tenga éxito y se traduzca en unas formas mucho mejores y concretas. Y ayer firmamos un plan de trabajo con el presidente de la JEP y también con la anuencia del gobierno, pero es un acuerdo independiente en el cual se habla de las modalidades. ¿Cómo podemos nosotros ayudar a la JEP en términos de capacitación, transferencia de conocimiento, apoyo técnico? La embajadora mencionó un documento de política sobre la complementariedad. Es fundamental para la rendición de cuentas. Yo he dicho desde que me eligieron que a mí no me importa para nada si es la bandera de la Corte Penal Internacional detrás de mí o detrás del juez del tribunal, o si es una bandera nacional, si es una bandera regional. Lo que la gente quiere es justicia. Nosotros les debemos a las víctimas, a los sobrevivientes, más que palabras y más que fotos bonitas. Sí, hay eventos coreografiados, pero eso no es lo que la gente espera. Estamos trabajando para ellos y ese esfuerzo de trabajar con la JEP es de gran significado y debemos asegurarnos de que colectivamente tenemos la resistencia para no desmoralizarnos, no desesperarnos, no deprimirnos, sino reconocer cuánto camino hemos recorrido, que ya dejamos esa orilla vieja y estamos andando hacia la nueva orilla de la justicia. Antes de estar en la JEP ayer estuve en la Fiscalía General y el fiscal general firmó un acuerdo interno con la JEP para armonizar y alinear sus procesos de manera tal que haya más justicia para la gente. Y yo creo, y esta es mi experiencia, y ustedes lo sabrán mejor, pero donde ocurre la justicia es menos importante, sino que haya justicia, que la gente salga de las sombras, que sea menos invisible. Y esto tiene que ver con otro punto. Al entrar aquí con la viceministra, yo le decía que la próxima vez me gustaría visitar otras partes de Colombia donde viven las distintas comunidades para hablar con todos ellos. Y todos ellos deberían estar aquí para oír cuál ha sido su experiencia con este proceso de justicia, para que estas mismas personas nos digan si se sienten respetadas cuando alguien que ha violado sus derechos, los derechos de sus comunidades, cuando alguien así acepta su responsabilidad, cuando la voz se oiga con respeto y con atención y se ponga la verdad, no ya en las sombras, sino salga a la luz. Yo creo que en últimas, este trabajo constante tendrá un efecto muy significativo y esto me lleva no solamente al documento de complementariedad, sino también a un documento de política que yo lancé en diciembre que tiene que ver con la persecución de género. La persecución de género no se ha judicializado lo suficiente en mi oficina. Yo nombré por primera vez un asesor especial para los casos de persecución de género, la profesora Lisa Davis, y ya ha habido capacitaciones impartidas en español. eh, el profesor René ya organizó esa capacitación en español y se le está impartiendo a los jueces y a otros actores sobre el enjuiciamiento de los casos de género, porque eh, hay unos factores de discriminación que convergen y que llevan al delito. Muchas veces es la combinación de género en todas sus formas, orientación sexual, misoginia, racismo, prejuicios directos o inconscientes
fiscal, alguien viene de una economía agraria donde trabaja con sus manos y allá los ven como personas menos visibles que las personas que trabajan en un banco y ganan mucho dinero. Entonces, creo que este aspecto de género es muy importante. Eh, Tenemos que poner en el sistema judicial los distintos factores que son motores del conflicto. Y yo creo que esta también será una iniciativa muy importante de la JEP hacia adelante. Y lo que quería decir, ya se me fue mucho el tiempo, es que ustedes tienen mucho de qué estar orgullosos. Como decía la embajadora, donde quiera que yo voy, tenemos que reconocer que todas las comunidades son diferentes, porque las historias son diferentes. En algunos países ha habido conflicto, revolución, colonialismo, racismo, y la justicia tiene unos ingredientes esenciales: independencia, imparcialidad. Se concentra en la prueba, no en el estereotipo. Pero ¿cómo presentar esto? Es como la cocina colombiana es famosa y es diferente de la japonesa y es bastante diferente, gracias a Dios, de la cocina inglesa. Entonces, la justicia en últimas tiene esa calidad y con imaginación, con propósito. Ojalá la justicia que se pueda impartir aquí en Colombia, junto con la participación modesta de mis funcionarios trabajando con sus jueces, ya sea los fiscales o los defensores, que sea esto más que una oportunidad para una foto, que sea algo que nos lleva a garantizar el éxito, que nos haga sentir obligados para cumplirles a las víctimas que no están aquí hoy, pero que nunca debemos olvidar, a quienes debemos llevar siempre en nuestros corazones y a quienes debemos respetar y admirar. Muchas gracias por la oportunidad y por haberme invitado hoy, y estaré atento a seguir trabajando con ustedes. Gracias. Muchas gracias.